De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo en las nubes hallará. Y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En el tema anterior hablábamos acerca de la violencia en general. Y una de las cosas que nos quedó bien clara es que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de orden, y que bajo ningún concepto Él permite la violencia. También decíamos que la violencia no es solamente física, la violencia puede ser psicológica, emocional o económicamente. Hay muchos tipos de violencia.
Decíamos que hasta el silencio es un tipo de violencia. En esta oportunidad el tema trata acerca de la violencia intrafamiliar, es decir, esta violencia que se da entre los miembros de una familia. Y es muy lastimoso ver cómo hoy día, aún dentro de las familias cristianas, esto puede darse. Es importante poder identificar cuándo hay violencia y, cómo no, acercarnos a Dios en oración. Pero también es necesario buscar ayuda, no tomar decisiones de manera precipitada, pero sí orar a Dios en todo tiempo, en toda situación, pero también hablar la situación que se está dando en la familia. Esta violencia puede darse no solamente dentro del hogar, también fuera del entorno familiar. Es importante que busquemos personas que estén capacitadas espiritual y profesionalmente para poder solicitar la ayuda necesaria. Dios te bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará
Nuestro versículo clave de hoy lo vamos a memorizar en la versión Palabra de Dios para Todos. Génesis 34, 2 al 4. La vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. El versículo 5 dice: cuando Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, esperó a que regresaran sus hijos, que se encontraban en los campos cuidando el ganado. En nuestro estudio de hoy, lo de Siquem pudo haber sido un caso de amor a primera vista, pero el suyo fue un acto impulsivo y perverso. Génesis 34:2 dice: la vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Génesis 34:2. La vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente, dice Génesis 34:3. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. Aun cuando Siquem declaró su amor a Dina, eso no lo disculpaba del mal que había hecho al violarla. Génesis 34:3 dice: pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. El versículo 4 dice: Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Génesis 34:4. Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Repasemos nuevamente los 3 versículos. Génesis 34, del 2 al 4. La vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Génesis 34, 2 al 4. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias a Dios damos porque nuevamente el Señor nos ha concedido este hermoso privilegio de poder comunicarnos a través de estos medios que Él ha provisto, y también porque nos da la oportunidad, la bendición todavía de poder estudiar su palabra, de poder acercarnos a ella y encontrar en ella las enseñanzas que Él tiene para nuestra vida. Seguimos en el tema de la violencia intrafamiliar, pero recuerden que estamos viendo la violencia intrafamiliar dentro del pueblo de Dios. Y el subtema de hoy es la violencia intrafamiliar y su detección, es decir, cómo podemos detectar esta violencia intrafamiliar. La lectura bíblica donde se basa este tema es Primera de Pedro 3, del 1 al 7, en el cual el apóstol Pedro nos habla de cómo debe de ser la relación entre los esposos. Pero el versículo clave nos remite a la historia de la violación de la hija de Jacob en el capítulo 34 de Génesis, los versículos 2 al 4, que dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó,
y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Ya nuestra hermana Juanita nos ha hecho referencia a este texto bíblico y nos ha ayudado a repasarlo para tratar de memorizarlo, de tenerlo en mente durante el desarrollo de este tema. Y nos introducimos diciendo lo siguiente: las actitudes de celos de los hijos de Jacob les llevaron a atentar contra la vida de su hermano menor José. Aquí vemos una situación de violencia intrafamiliar contra un menor. Sin embargo, sus padres pasaron de largo las situaciones que ponían en riesgo a su hijo, es decir, que lo pusieron en riesgo, porque ya sabemos en qué desembocó esta situación. Esta historia nos provee un ejemplo para hablar de la necesidad de identificar la violencia intrafamiliar, detectarla a tiempo, pues de común se está gestando en los hogares y al no atenderse puede generar consecuencias graves para los participantes. En la guía de detección de la violencia intrafamiliar explica la palabra detectar, que significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de maltrato familiar. Para realizar el diagnóstico en violencia intrafamiliar es necesario: 1. Tener en cuenta quién es la persona que pide ayuda. Si se trata de un adulto mayor, un adolescente, un niño o una niña, y si se trata de una situación explícita o una situación encubierta. Si enumeramos en la familia los problemas que ocurren, encontraríamos el maltrato infantil, el maltrato entre los familiares y el maltrato en pareja. En el primero, el maltrato al menor es ejercido por los mismos padres o cuidadores. Dicha violencia obviamente afectará a niños y adolescentes. Pero no es el único. Según la UNICEF, el maltrato es definido como cualquier omisión o acción intencional o no por parte de las personas a cargo del niño, niña o adolescente que comprometan la satisfacción de las necesidades primarias físicas, como por ejemplo la alimentación, el abrigo o la protección incluso contra el peligro, y las necesidades socioemocionales, como por ejemplo la interacción, el afecto, la atención, la estimulación, incluso el juego, por las que se vea afectado su desarrollo físico y emocional, su integridad, y que implique una vulneración de sus derechos. El maltrato entre los familiares es ejercido por personas que no necesariamente son del núcleo familiar, aunque a veces hay sus excepciones en que así es. La Organización Mundial de la Salud define esto: produce el daño o angustia a una persona anciana, es decir, un adulto mayor. Puede ser de varios tipos. Este daño puede ser físico, psicológico o emocional, sexual o financiero. En cuanto al maltrato de pareja, que es otro de los tipos, la violencia es ejercida hacia la persona que se tiene
como cónyuge y el agresor frecuentemente es alguien allegado afectivamente al esposo o a la esposa. Esta acción es considerada violencia intrafamiliar, aun cuando los problemas puedan ser ocasionados fuera del domicilio conyugal. Es la mujer quien mayormente recibe algún tipo de violencia. No es el único caso, también hay casos de varones. Hay algunos factores dentro de la dinámica de la violencia en el matrimonio. Y vamos a entrar de lleno a la situación que vivió Dina. Es muy clara la violencia en la pareja, pero también es clara esta situación de violencia en contra de una joven. En el comentario de la Biblia de Spurgeon dice lo siguiente en cuanto a la deshonra de Dina. Pero hay un problema. Unir lo que Dios ha separado provoca un cúmulo de males. Recordemos a dónde está asentada esta familia judía. Este capítulo contiene uno de los sucesos más vergonzosos de la historia de Israel. Un terrible crimen fue cometido contra Dina, la hija de Lea. Para el comentario bíblico, las decisiones de Jacob de conducir a su familia a los lugares donde Dios no quería que estuviera, cualesquiera que fueran las razones, fueron erróneas al estar cerca de la ciudad de Siquem, de acuerdo a lo que podemos ver en Génesis 33:18. La mala elección de Jacob acerca del lugar donde vivirían expuso a su familia a estas influencias impías. Cualquier mujer no acompañada podía ser violada. Hoy en día, las mujeres que desean que haya cuidado y protección ante la violencia creciente en el país piden caminar sin que puedan ser violentadas de cualquier forma, como fue el caso que estamos viendo, el caso de Dina. Por ejemplo, cuando se narra el secuestro y la violación por parte de Siquem, el secuestrador y violador, curiosamente, se enamora de ella y pide hacerla su esposa. Eso, para Dina, ya violentada, es un mal menor, pues con ese acto en realidad se ha eliminado la memoria de esta hija única de Jacob, que posiblemente tendría 15 o 16 años cuando vivió esta horrible experiencia. Hubo pérdida de su honra al ser violada de manera violenta, y la actitud que tuvo su padre Jacob fue quedarse callado ante tal hecho. Esto no ayudó ni ayudaría en nada hoy día cuando vemos violencia física ejercida en menores, porque el violador es el padre o es el pariente cercano, es decir, el tío, el hermano, el primo, qué sé yo, o el hecho de quedarse calladas las mujeres ante la violencia de parte de los esposos. Pero ¿cómo poder ayudar ante esta violencia intrafamiliar? Bueno, pues la detección nos ayudará en las acciones que los adultos ejecuten ante la violencia. En el caso del maltrato infantil, dice la guía de detección de violencia intrafamiliar, los agresores desgraciadamente suelen ser los padres y el niño se ve inmerso en un conflicto
conflicto de lealtades y deseos entre el malestar o sufrimiento que le provoca el maltrato y el afecto que siente por sus padres. Sin embargo, si se sospecha de maltrato, no tenemos que tomar decisiones precipitadas, pero es necesario consultar con otros profesionales para ayudar y esclarecer dudas. Los adultos, padres o mentores deben tener la capacidad de escuchar y estar atentos para poder ayudar a los niños. Al mismo tiempo, reconocer signos y síntomas que indiquen que hay un maltrato infantil, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Preguntar como lo hizo Dios al hombre en el Edén: ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaban ellos. Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué la pregunta? Dios conoce todo y lo sabe todo, pero pregunta para saber la respuesta de Adán. De igual forma, podemos hacer las preguntas pertinentes cuando veamos señales de que algo está pasando. En el texto de Génesis 34, ante el rapto y la violación de Dina, el texto dice: consideraban que violar a la hija de Jacob era una ofensa contra la familia, algo que Siquem no debió haber hecho. Después de haber hecho tal atrocidad, Siquem expresó quererla mucho. Hasta su mismo padre intercedía a favor de él, pues quería casarse con Dina, según lo vemos en Génesis 34. Al mismo tiempo, reconocer. Hay muchos que se inquietan por lo vergonzoso del pecado, pero nunca sienten de corazón lo pecaminoso de la culpa. ¿Por qué decimos esto? Dina sufrió la pérdida de su honra, pero incluso ella marchó a mirar los alrededores. Pero si hubiese mirado por sí misma como debía, no habría caído en aquella trampa. ¿Qué hacía Dina en el campo? Y en el campo de un lugar donde había gente que no reconocía a Dios, que no amaba a Dios, que no adoraba a Dios. ¿Qué hacía Dina ahí? Yo me lo he preguntado. El buen hombre cayó atónito porque no sabía qué decir. Tales actitudes como el quedarse callado sin hacer nada no ofrecen ayuda alguna. Cuando la violencia está presente en la vida matrimonial o en la vida familiar, en el abuso del padre hacia la hija, llegará el momento cuando ésta ya no se callará, aún a pesar de las amenazas que sufra. Pondrá su denuncia ante las autoridades como debiera ser. Pues estas historias no deben ocurrir, hermanos. Y debemos de estar, vigilantes. Esto no debe de pasar. Debemos reconocer o identificar cuando veamos la existencia de un posible maltrato familiar. Es triste ver que hoy en día las mujeres no puedan salir solas por el temor de que les pueda ocurrir algo malo. La Escritura no es ajena a este tipo de conductas, como lo pudimos ver en Siquem al secuestrar y violar a Dina, en donde posteriormente se enamora y quiere casarse con ella. Pero
también es preocupante, hermanos, y más aún que los hogares cristianos no estén exentos de violencia intrafamiliar, que si sospechamos de algún maltrato, tomemos las mejores decisiones, pero no nos precipitemos en hacer algo que a lo mejor no es. Al principio de nuestro tema vimos que no solamente hay violencia contra las mujeres en el caso de los matrimonios, sino también hay violencia contra los niños o niñas pequeñas. Pero algo que también hacemos ojo de hormiga es la violación contra las personas mayores, especialmente contra las personas de la tercera edad que están enfermas, incapacitadas, imposibilitadas de defenderse o de expresar aquello que están sufriendo. Debemos acercarnos a los pastores que tienen experiencia en estos asuntos, porque no todos sabemos cómo orientar o pastorear en estas circunstancias, pero de igual forma se debe recurrir a los profesionales en la materia y sobre todo si estos profesionales son cristianos. Ante cualquier tipo de violencia no debe uno quedarse callado, eso es lo peor que podemos hacer. Hay que decirlo y denunciarlo. ¿Saben por qué? Porque además, si esto sucede dentro de la familia creyente, afecta no solamente a la familia, sino afecta a la iglesia, a la obra del Señor. Querer solucionarlo solos no ayudará y probablemente no encontremos la solución. Oremos y llevemos a cabo las medidas preventivas y correctivas para solucionar los momentos álgidos que genera este tipo de violencia en los hogares. ¿Cómo? Pues acudiendo al Señor, haciendo del Señor el centro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a que estos males no lleguen a nuestras casas, a nuestros hogares. Con todo nuestro corazón, apeguémonos al Señor, a su palabra y sobre todo, oremos al Señor para que el Señor nos cubra de tal manera que estas cosas no lleguen a nosotros. Pero vamos a nuestras preguntas de repaso. ¿Has detectado esta violencia de manera oportuna? Si la hay en tu casa y te quedas callada cuando sabes de algún tipo de violencia. Y la tercera pregunta, ¿cómo estás ayudando a las personas que son violentadas? Miren bien, hermanas, la semana pasada que estábamos abordando este tema dentro de la sociedad femenil, comentaba que mucho de lo que está pasando es que nosotros ignoramos cuáles son las actitudes que se consideran delito, o sea, que son violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de una cultura en la que, por ejemplo, a las mujeres se nos decía que aunque nos golpearan teníamos que aguantar y que a los hijos se les podía disciplinar a golpes, ¿sí? Incluso había ocasiones en que a las mujeres
no se les permitía ir a la escuela, no se les permitía estudiar, no se les permitía hacer muchas cosas porque iba a llegar un momento en que se iban a casar y sus esposos las iban a mantener. O sea, heredamos una cultura en la que muchas de estas actitudes no se consideraban como violencia y menos como violencia intrafamiliar, y que además son delito. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, de ver, ¿sí?, de ponernos al tanto de todas estas cosas, sobre todo porque actualmente ya no son cosas de que se puedan pasar por alto, sino que al ser consideradas delitos, ameritan muchas veces la cárcel, y nosotros no queremos eso para nosotros. Por supuesto que hay cosas que pueden solucionarse sin llegar a estos extremos, pero tenemos que tomar en cuenta lo que sufren las personas que son violentadas, porque eso les va a afectar no solamente de inmediato, sino aún a largo plazo en sus relaciones interpersonales. Quiera el Señor ayudarnos a hacer lo que Él nos manda a hacer. Recordemos que para el Señor nosotros somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, y así debemos conducirnos. Bien, hermanos, yo sé que estos temas son bien difíciles de abordar, bien difíciles de pensar, bien difíciles de meditar, pero lo tenemos que hacer porque estamos en el mundo, rodeados muchas veces de estas situaciones que no pasan dentro de nuestro núcleo familiar, pero sí muy cercano, entre nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros vecinos. ¿Y qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, pues que el Señor nos dé sabiduría para poder ayudar a todas estas personas. Y en el nombre del Señor, si el Señor no dispone otra cosa, vamos a seguir estudiando este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos recibieron, tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.